Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a iniciar y te voy a pedir de favor que abras tu Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y te lo voy a leer. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Muchas gracias. Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Lee conmigo el versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quién mejor que el apóstol Pedro para hablarnos del ejemplo de Jesús? El apóstol Pedro fue el primer discípulo llamado. O sea que estuvo desde el primer día del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y estuvo también ahí el día que el Señor Jesucristo se fue al cielo. Entonces estuvo todo el tiempo, inclusive en su tiempo de pasión, cuando todos salieron corriendo, dice la palabra de Dios que Pedro le seguía de lejos. O sea, aunque le dio un poco de miedo y se alejó y después le negó, pero ahí estuvo. O sea que estuvo todo el tiempo con el Señor Jesús. Te podrías decir qué mejor persona para decirnos cuál fue el ejemplo, cómo fue verdaderamente el Señor Jesucristo, que alguien que estuvo con Él desde el día 1 de su ministerio hasta el último día, no se separó de Él. Así que hay que poner mucha atención cuando Él nos dice, así era Jesús. Es porque Él verdaderamente lo conocía. No lo escuchó de oídas, vivió con Él 3 años, estuvo todo su ministerio con Él. Verdaderamente Pedro conocía al Señor Jesucristo. Y fíjate que empieza diciendo, para esto fuisteis llamados. Y esas son unas palabras muy fuertes. Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó con un propósito. Y hay un propósito inicial que es la restauración de tu vida, pero no se debe de quedar ahí. La restauración de tu vida es el inicio del propósito de Dios. Después hay un propósito aún más grande. Aún más grande. Y dice aquí, para esto fuiste llamado. Para esto fuiste llamado. ¿Cuántos fueron llamados por Jesús? ¿Cuántos escucharon la voz de Dios llamándoles? Bueno, hoy te va a decir el apóstol que estuvo más cercano. Él y Juan fueron los más cercanos. Él nos va a decir, este es el ejemplo de Jesús y para esto fuiste tú llamado. No hay persona más adecuada para decir esas dos preguntas, responderlas que Pedro. Dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dice ahí, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, el Señor Jesucristo puso un ejemplo para que lo sigamos. No solamente puso un estándar, sino además nos dijo, tienes que hacerlo como yo lo hice. Tienes que aprender a vivir como yo viví en esta tierra. Sabes, el Señor Jesucristo vino a esta tierra con un propósito. Primero, salvarnos. Y ese se refleja a un primer propósito por el que fuimos llamados, y es ser salvos.
Es dejar el pasado, dejar el pecado, dejar la maldición y empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo también vino a dejarnos ejemplo. Y ese se vuelve un segundo propósito para nuestras vidas. Y es que a partir de este momento tú y yo tenemos que ser ejemplo para los que no conocen del Señor. No solamente fuiste salvado para tener una nueva vida, sino para que seas una influencia de luz en esta tierra, como lo hizo el Señor Jesucristo. Te está diciendo: yo fui luz, ahora te toca a ti ser luz. Tienes que seguir mis pisadas. Eso es lo que nos está diciendo el día de hoy la palabra de Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para esto fuiste llamados. Y así como el Señor vino a dejarnos ejemplo, también tú y yo tenemos ahora que dejar ejemplo a las personas que nos rodean. Para esto fuimos llamados. Somos llamados para dar ejemplo como Él nos dio ejemplo a nosotros. Hay una palabra en el Evangelio de Juan que precisamente es el otro discípulo que lo conoció de una manera cercana. Y el apóstol Juan escribió estas palabras del Señor y dijo: de cierto os digo, lo está diciendo el Señor Jesucristo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesucristo vino a ponernos un ejemplo para que las obras que Él hizo las hagas tú. ¿Sabes? Hacer la obra de Jesucristo no es para el pastor de la iglesia o para los líderes. Hacer la obra de Jesucristo es para todo discípulo del Señor. Para todo varón o mujer que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, tiene que seguir el ejemplo de Cristo. Dice: las obras que yo hago, tú las harás también. Y nos dice el Señor: y aún harás cosas mayores de las que yo hice. Aún harás cosas mayores de las que yo hice, dice el Señor. Él solo inició. Tú y yo vamos a seguir sus pisadas y vamos a ver su gloria en nuestras vidas y en nuestro ministerio, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice ahí que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cuál es el ejemplo? Versículo 22. Dice: el cual no hizo pecado. Número 1, ejemplo del Señor Jesucristo. Ok, para esto fui llamado, para seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo. Pues ¿qué hizo? Díganme qué hizo para que lo pueda yo hacer también. Dice ahí la palabra de Dios: no hizo pecado. Número 1, anótalo en tus apuntes. Número 1, el ejemplo de Jesucristo es santidad. Santidad. Y la Biblia dice del Señor Jesús, dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque, ¿sabes? En muchas ocasiones nosotros decimos, podemos llegar a pensar, es que la tentación fue demasiado fuerte. O te lo voy a decir de otra forma. Cuando alguien es santo, pero porque no tiene ocasión para pecar, en realidad no hay santidad. Lo que le hace falta es una oportunidad. Hay alguien que dice, por ejemplo, yo no fornico, pero pues que no he encontrado con quién. Eso no es santidad. Santidad es una convicción, es una decisión. Y se va a probar. Cuando haya oportunidad tú dices, no. Eso es santidad. Una decisión, una convicción que puede ser probada. En el Señor Jesucristo, su convicción fue probada en todo. Cuando dice que fue tentado en todo, fue tentado en todo. Ha de haber sido tentado en el área sexual, ha de haber sido tentado en el robo, en la mentira, en absolutamente todo fue tentado. Y sin embargo se mantuvo fiel. Él tenía un compromiso con Dios. Él amaba a Dios. Santidad por falta de oportunidad, eso no es la santidad real. La santidad de Jesucristo es que aunque haya oportunidades, yo no voy a caer porque tengo una convicción, porque he decidido por Cristo. He decidido por Cristo. Es aquella persona que dice, yo amo a mi Señor y por amor a Dios me alejo del pecado porque me separa de Él, lo desagrado cuando hago el pecado. Es el respeto, es la honra a un padre. Si mi padre me dijo que no hiciera eso, lo voy a obedecer. Es un respeto, es una honra al padre.
Y debemos de entender nosotros los pecados como una advertencia de amor de Dios. Imagínate de esta manera que dijera el mandamiento de un padre hacia un hijo: no toques los metales calientes. Nada más dice eso: no toquéis los metales calientes. Y tú dices: por favor, ¿por qué será eso? Yo dudo bastante. ¿Será que es un papá rigorista que odia a su hijo, que lo quiere mantener cuando te da ese tipo de consejo? No. ¿Y qué sucede cuando una persona dice: pues no le creo? Y el diablo te dice: no, mira, se ve rojo, es que está bien padre. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú te diviertas. Agárralo, hombre, agárralo. Y ahí va la persona, le hace caso al diablo y después trae toda llagada la mano. Toda llagada la mano. ¿Será que Dios lo maldijo con las llagas? No, desobedeció el mandamiento de Dios. Le dijo: no toques eso. El diablo le dijo: no pasa nada. Lo mismo es con todo, con el pecado. ¿Sí? El pecado es así. Dios te está diciendo: oye, eso no te conviene, eso te va a destruir la vida. No te metas en eso. ¿Sí? Te va a destruir la vida, no toques eso. ¿Sí? Y el diablo te dice: con que Dios te dijo eso es mentira. ¿Sí? Y sabes, desgraciadamente en muchas ocasiones tenemos que aprender de la manera difícil, ¿verdad? Dios te dice de forma amorosa: no hagas eso. ¿Sí? Y cuando engañados nosotros vamos tras el pecado y lo tomamos, entonces ahí ya no hay misericordia el pecado no tiene misericordia. La vida, el mundo, ¿sí? Sinceramente hay que saberlo, y yo creo que todos en algún momento nos hemos equivocado. Y la vida no tiene misericordia. Cuando te equivocas, cuerea con todo. Cuando te equivocas, la vida no tiene misericordia, te da un cuerazo con todo. ¿Cuántos han alguna vez recibido un cuerazo de la vida? ¿No está más fácil hacerle caso al Padre? Que de todas maneras vamos a aprenderlo, pero a la mala, con un señor cuerazo de la vida. Hay veces que hay que arrastrar un error por años y años. Cuando tuviste una advertencia de un Padre amoroso: no lo hagas. No lo hagas. Pero a la mala el ser humano tiene que recibir un sendo cuerazo para entender. Sí, jóvenes, aprende a la buena. No tienes que echar a perder tu destino, tu vida, para poder tener que aprender lo que es de Dios. Puedes inclusive aprender hasta en cabezas ajenas. Tú puedes ver personas aquí en la misma iglesia que te dicen: no lo hagas, yo vengo de ahí. ¿Sí? El mundo te va a seguir diciendo que lo hagas, que te pierdas. Hazle caso a Dios. Sí, hazle caso a Dios. Te vas a evitar muchos dolores, te vas a evitar muchas quemadas, ¿sí? Te vas a evitar muchas vergüenzas si le haces caso a Dios. La santidad, ¿sabes? Es una ofrenda hacia Dios, pero también es una confianza. Te voy a hacer caso, Dios, porque yo sé que tú quieres lo mejor para mí. No es que Dios te quiera limitar, sino que Dios te quiere defender. No es que Dios te quiera limitar, sino que Dios te quiere proteger cuando da un mandamiento. ¿Sí? Cuando tú tienes confianza en Dios, dices: ok, Señor, todo mundo lo hace y no entiendo por qué dices que no, pero te voy a hacer caso porque creo que me amas. Pronto vas a ver, con tus ojos vas a ver a alguien que se fue por el camino incorrecto y las consecuencias tremendas. Las consecuencias tremendas que el pecado tiene. ¿Sabes? La santidad, hermano, es una honra al Padre, es un respeto, es un amor al Padre, pero también es fe, es confianza. Confío, Señor, que tu camino es el mejor. Confío, Señor, que tu camino es el mejor y lo voy a tomar. Ese es el ejemplo de Jesús. Si nosotros queremos ser como Jesús, ese es el ejemplo de Jesús. Amar al Padre más de lo que amamos los placeres, más de lo que amamos nuestros propios cuerpos. Amar a Dios más allá. Pero sabes, amarlo de esa manera te va a traer una bendición tremenda. Te vas a evitar un montón de dolores. Te vas a evitar un montón de tragedias. Es impresionante. Número 1, entonces,
el cual no hizo pecado, santidad. Número 2 dice, ni se halló engaño en su boca. Número 2, Jesucristo era un varón de verdad. Solo salían verdades por su boca. No mentía. No se halló engaño en su boca. La verdad o la veracidad en nuestras bocas es importantísima. El que tú seas una persona confiable es importantísima. ¿Sabes? Cuando yo esto lo entendí muy bien, cuando empezábamos en camino y había muy poquita gente, ¿sí? A veces yo tendía a exagerar las cosas. Y entonces platicaba algo, a lo mejor un testimonio, a lo mejor algo que había sucedido, y aunque no me daba cuenta, lo exageraba. Y cuando bajaba, yo veía a mi esposa, siempre me decía, estuvo muy buena la charla. Pero cuando algo no le había gustado, no me decía nada. Entonces yo ya sabía que algo venía. Entonces en el carro de regreso yo ya tenía que preguntar, a ver qué fue lo que no te gustó. ¿Sí? Y luego hablamos. Cuando llegábamos a la casa me decía, oye, la charla estuvo muy buena, pero esta ilustración que diste, esta vivencia, no fue así. Le exageraste un poco. ¿Sí? Y a veces yo pensaba, pero pues ¿cuál es el problema? Y me decía, ya sí hay problema. Porque tenemos que ser veraces, tenemos que decir las cosas exactamente como sucedieron, porque estamos hablando el Evangelio de Cristo. Y si alguien fue testigo ocular de lo que tú estás contando y ve que lo dijiste exagerado, va a pensar que también todo lo demás puede ser mentira. Así que tienes que ser sumamente veraz en lo que dices, sumamente veraz. Y me convenció, y yo sé que es el Espíritu Santo hablándome a través de ella. Yo dije, esto se acabó, nunca más voy a decir algo que sea exagerado, lo voy a decir exactamente como sucedió y voy a decir solo las cosas que me consten. Sí, voy a ser muy cuidadoso en la confianza, que todo lo que salga de mi boca sea 100% veraz, que jamás salga ni siquiera algo tantito exagerado, ni que se omita absolutamente nada, sino que se digan las cosas con una veracidad total, porque soy un expositor del Evangelio de Cristo y no lo puedo poner en duda por una debilidad humana. Así que yo fui a la presencia de Dios y le dije, Señor, jamás permitas que yo vuelva a decir algo exagerado o que diga algo que no fue como sucedió, porque si exagero las cosas, entonces pongo en duda todo lo demás que dije. ¿Sí? Y te estoy hablando de algo que pasó hace 20 años, ¿sí? Y a partir de ese momento he tenido un cuidado total, absoluto, que todas las cosas que yo cuente y todas las cosas que yo hable sean veraces. Y no solamente eso, inclusive hasta investigo cuando digo algo. Si alguien me cuenta un testimonio, ¿sí? No lo doy por bueno solo porque me lo contó. Investigo si es que lo quiero dar en la iglesia, que sí haya sucedido. Así de radical es la veracidad para poder ser ministros de Dios. Y sabes una cosa, no soy yo el único ministro en esta iglesia, tú también eres un ministro de fuego de Cristo Jesús. Y tú también llevas el Evangelio de Cristo a todo donde te paras. Y no puede haber una boca que saque verdades y mentiras, porque entonces pones en entredicho lo que estás diciendo. Si por un lado tú dices, me asaltaron 15 y era uno. Cuando está el amigo que está ahí y está escuchando y él vio que nada más era uno, y luego le dices, Cristo te ama y yo he tenido una transformación hermosa, va a decir, igual que los 15. Sumamente veraces, hermanos, porque se nos confió el Evangelio. Y el Evangelio no lo puede estar propagando un mentiroso, porque lo pone en duda. Tú y yo tenemos que ser sumamente veraces. No exageres. Solamente platica las cosas que te consten, así de radicales, porque en nuestra boca está el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
que jamás se ponga en entredicho el Evangelio de Cristo, porque alguien que nos ha escuchado hablar de Cristo nos ha escuchado también decir una mentira, sino al contrario. Sí, al contrario, los cristianos nos debemos de ganar el respeto de todos, como nunca mienten, nunca mienten. Sí. En una ocasión me tocó en un trabajo que estaba yo, que sucedió algo y llamaron, y unos decían una cosa y otros otra, y estaban en pleito. Y entonces el jefe dijo, bueno, ¿quiénes estaban allí que fueron testigos oculares? Y dijeron, no, pues estuvo fulano, fulano, fulano y fulano. Y dijo, perfecto, traigan a ese, porque ese es cristiano y ese no miente. Y lo trajo y le dijo, ¿qué pasó? Y él le dijo, pasó esto y esto y esto, y le creyó perfectamente, porque si él es el cristiano. Así debemos de ser tú y yo, ¿sí? Confiables a lo sumo, hermano. Dice aún la palabra de Dios, aún jurando en daño propio, no cambia. ¿Sabes qué quiere decir eso? Aunque te cueste a ti, dices la verdad. Sí, aunque te cueste a ti. Es como aquel futbolista que el árbitro marcó penal. ¿Quién lo vio? A Cristiano Ronaldo. Marcó penal y se paró y dijo, no fue penal, yo me tropecé solo. Eso es jurar en daño propio. Sí, eso es jurar en daño propio. Pero ahorita estamos hablando de él. ¿Qué ganó más? ¿Qué hubiera sido más? ¿El penal o la reputación que ahora tiene de honesto ante todas las personas y ante todo el mundo? Hermano, es mejor, ¿sí?, que aun que tengas que decir algo malo que tú hiciste, seas veraz y te ganes el respeto de todos. ¿Cuántos dicen amén? Aún jurando en daño propio, no cambia. ¿De acuerdo? No cambia. Tú tienes que ser veraz, ¿sí? Veraz. Si hiciste algo incorrecto, no digas una mentira. ¿Por qué llegaste tarde? Es que no pasaba el pecero. No digas eso. Discúlpeme, me quedé dormido. Perdóneme, no escuché el despertador y me quedé dormido, pero le aseguro que no va a volver a pasar. Ser veraces, hermanos, veraces, sí, ser veraces, a lo sumo, aún en daño propio, aunque se vaya a enojar, sí, aunque se vaya a enojar el director de la escuela, no importa. Ser veraces, el Señor Jesucristo dice, no se halló engaño en su boca. Ahora, si nunca dijo una mentira el Señor Jesús, escúchame bien, nunca en toda su vida dijo una mentira, y Él dijo esto, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será eso una mentira? No. Y cuando Él te dijo, voy al cielo a prepararte morada y tú vas a resucitar en el día postrero, ¿estará mintiendo el Señor Jesucristo? No dijo ni una sola mentira. Así que si en todo lo terrenal no dijo ni una mentira, podemos creer también todo lo celestial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dale un aplauso a nuestro Señor, que dejó tremendo ejemplo. Que dejó tremendo ejemplo. Y ahora vamos a entrar a una zona caliente y peligrosa. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía, ¿qué dice? Con maldición. Uy, aquí vamos a hablar de cuando estamos pasándola mal. El Señor Jesucristo también la pasó mal a veces. Bueno, la pasó muy mal en la cruz, ¿verdad? Lo sabemos todos. Injurias, escupitajos, le arrancaron la barba, lo golpearon. Sí, la pasó muy mal en ese tiempo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros cuando la estamos pasando mal? ¿Cómo respondes tú? Y pregúntatelo, no, esto no es para decirle, ¿ya ves? Te pones como loco. No, te están hablando a ti, hermana, por favor. ¿Cómo respondes en los momentos de crisis? ¿Cómo respondes cuando estás bajo un ataque? ¿Cómo respondes cuando estás en la prueba? ¿Se acaba el cristianismo? ¿Cómo respondes cuando te lamentan?
Se acaba ahí el cristianismo y sale el de Alvarado, Veracruz. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ok, entonces empezamos santidad, decir la verdad. Ahora vamos todavía más allá, el ejemplo de Jesucristo, que cuando me maldigan, yo no responda con maldición. Ese es un verdadero hombre de Dios. Y se va a poner a prueba. Le vamos a decir, Señor, yo voy a seguir tus pisadas. Y Dios va a decir, sí. Y ahí se va a aparecer alguien que te va a decir, tú hijo de... ¿Cómo vas a responder? ¿Sí? Un vecino se va a poner medio loco. Un hermano, ¿verdad?, que no conoce del Señor, en un momento dado se pone a maldecirnos, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder a maldiciones? ¿Vamos a responder nosotros a albures, a ver quién se sabe más? ¿Vamos a decir quién se sabe la grosería más pelada? ¿Quién hace reír más a los demás con groserías? Aquí lo que le dice la palabra de Dios, que cuando le maldecían, no respondía con maldiciones. No respondía con maldiciones. ¡Wow! ¿Qué ejemplo nos está dando nuestro Señor Jesucristo? Sí. Ahí donde estás en Primera de Pedro, deja tu pluma y cambia tantito conmigo las hojas, tantito para atrás. Y unos 10 libros para atrás está el libro de Romanos. Y te voy a leer algunos versículos del capítulo 12. Romanos capítulo 12, el primero que te voy a leer está en el 14. Romanos 12, 14, ¿cuántos ya lo tienen? Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le maldecían, no solamente no maldecía, sino que hacía, bendecía. Había una señora aquí que una vez llegó a platicar, me decía, no, yo bendigo a mis vecinos y yo no sé por qué me odian, si yo siempre les digo, Dios te bendiga, les decía, porque tenía un acento como muy sureño. Y dice que una vez se le acercó a su vecina y le dijo, a ver vecina, ¿por qué me tiene tan mala voluntad? Le dijo, porque usted siempre me maldice, me dice, vieja mendiga. No, le estoy diciendo Dios le bendiga, dice. Ya se pusieron bien ahí ella entendía vieja mendiga, imagínense. Esos malos entendidos del evangelio, ¿verdad? Dice, bendice a los que te persiguen. ¿Eso está fácil o no? No está fácil. ¿Te imaginas que en las redes sociales alguien te ponga, te ves horrible? Y tú digas, Dios te bendiga. Ese atuendo que traes se te ve horrible, pareces un tamal mal amarrado. Que el Señor esté contigo. Entonces, ¿está fácil o no está fácil? No está fácil. Pero ese es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Al que te persigue, bendícelo, no lo maldigas. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si alguien te hizo un daño, dice ahí, ve y véngate. Eso es lo que dice. Págale el mal que te hizo diente por diente. Dice en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor Jesucristo le preguntaron, ¿y luego eso qué pasó? Y el Señor les dijo, ¿habéis oído que ojo por ojo y diente por diente? Mas yo te digo que si alguien te da una bofetada en una mejilla, le pongas la otra. Y si alguien te hace llevar una carga por una milla, llévala 2. Y si alguien te pide la túnica, dale también la capa con ella. Sí, eso es verdaderamente un hombre, una mujer de Dios. Hermanos, es difícil, es llegar a un lugar de madurez espiritual en el que no te ofendes porque vas a empezar a ver las cosas como las veía Jesús.
Jesucristo no veía a la persona, Él veía lo que estaba dentro. Jesucristo lo veía desde otra perspectiva. Él decía, esta pobre persona no conoce del Señor. Y mira, sí, cuando alguien a mí me maldice, yo digo, pobre en su casa, imagínate, su esposa lo tiene que aguantar diario. Que Dios tenga compasión de él y sea salvo, porque esa vida ha de ser horrible. Y en lugar de odiarlos me da compasión. Imagínate qué vida tan horrible, alguien que no puede más que ver lo malo en los demás. Debe de ser horrible esa vida. O sea, hasta lo que no se comen les cae mal, pues. Sí. ¿Sabes, hermano, hermana? Tenemos que tener compasión por ellos. No caigas en el juego del diablo. El diablo quiere ofenderte y que te bajes tú al nivel de ellos. No, mantente en el nivel de Jesús y di, pobrecita esa gente que maldice. Tienen una vida horrible. Porque lo mismo que me está haciendo a mí se lo hace a todo mundo, se lo ha de hacer a su familia y ha de tener una vida horrible. Vamos a orar por él. Entonces, ¿se podrá bendecir al que nos maldice? Claro que sí, si llegas a tener compasión. El Señor Jesucristo, cuando lo estaban golpeando los romanos, decía, Señor, perdónalos porque ni siquiera saben lo que están haciendo. Ellos creen que están matando a un reo, no saben que están matando al Hijo de Dios, no saben lo que están haciendo, así que perdónalos. ¿Desde dónde estaba viendo el Señor Jesucristo? Desde la perspectiva divina. No estaba Él recibiendo el golpe y la maldición y viendo al soldado romano que a lo mejor se llamaba Claudius. No estaba viendo a Claudius, sino Él estaba viendo a un pobre señor que se estaba llevando tremenda maldición y tuvo compasión por él y pudo orar por él. Es verlo desde otra perspectiva. Eso es lo que significa orar por los que te persiguen. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que el que persigue a un hijo de Dios, a una hija de Dios, se lleva una tremenda maldición. ¿Sí? Y no es para que nos dé gusto, sino para que tengamos compasión. Pobre, ni siquiera sabe lo que está haciendo. Ni siquiera sabe lo que está haciendo. Dice versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la prueba de la maldición. ¿Desde qué perspectiva la vas a ver? ¿Desde la perspectiva carnal y te vas a ofender? Entonces ya ganó el malo, fuiste vencido por lo malo. Dice ahí, no seas vencido por lo malo. Cuando el diablo a través de una persona te ofende, lo que quiere es que tú te bajes a lo carnal y dejes tu nivel espiritual y te pongas a maldecir. Y entonces el único que ganó fue el diablo, tú perdiste. Pero cuando tú pasas la prueba y dices, me voy a quedar en este nivel espiritual y en el nombre del Señor Jesucristo no me voy a ofender porque yo sé que esa persona está sufriendo, por eso habla así. Esa persona no ha conocido el Señor, tiene el corazón todo lleno de odio, porque es digno de que alguien ore por él y voy a orar por él porque ha de ser horrible su vida llena de ese odio que le sale por la boca. No es que me haya maldecido a mí, es que está lleno de maldición, que otra cosa le va a salir. Hay que orar por esa persona. Y entonces cambias la perspectiva y puedes orar por un hermano y no enojarte. Puedes entender, es que mi hermano está en la carne, no conoce al Señor. ¿Cómo voy a ofender? Lo que tengo que hacer es orar por él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la próxima vez que te lamenten, tú vas a decir, ¿voy a ser vencido de lo malo? ¿O voy a vencer al mal con el bien en el nombre de Jesús? Jesucristo nos dejó ejemplo y venció al mal con el bien. Regresamos ahí a Primera de Pedro, si me haces favor. Capítulo 2, versículo 21. Y le voy a pedir a mi hermano Israel si me puede ayudar. Entonces, si estás anotando, el primer punto fue santidad, el segundo punto fue verdad, el tercer punto fue vencer al mal con el bien. Y vamos a leer el último punto que dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabes? Esto quiere decir que no solamente una maldición, esto ya está hablando de un ataque. Ya está hablando de algo que le causaba un padecimiento. ¿Sí? Cuando padecía, ya no estás hablando solo de una simple maldición, ya es un acto que le causó un daño. Y estamos hablando ya del último grado de madurez. No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por último, Señor Jesucristo, si algo nos enseñó, es a aceptar la justicia de Dios, incluso por encima de pelear lo que Él creía que era justo. En un momento dado le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y sabes, en su mente estaba: Señor, no he cometido ningún pecado. Si es posible que no pase por la cruz. Pero sus palabras sellaron nuestra salvación. Dijo: pero no mi voluntad, sino la tuya. Le dijo: Señor, tú eres justo y confío en ti y me someto a tu soberanía. Lo que tú decidas está bien. Yo lo que quiero es esto, pero lo que tú decidas me someto. Y Dios dijo no en esa oración. Tienes que entregar tu vida. Esa es la voluntad, ese es el camino de reconciliación, esa es la salvación para los hombres. Y el Señor Jesucristo, obediente a su Padre, fue a la cruz. Aceptar la justicia de Dios, o lo puedes poner: rendirte ante su soberanía. Lo contrario es, hermano y hermana, cuando nosotros peleamos nuestra propia justicia. ¿Sí? Te vas a desgastar la vida peleando tu justicia sin lograr nada. Vas a desgastar todas tus relaciones personales y familiares peleando tu justicia y al final no vas a lograr nada. Pero cuando aceptes la justicia de Dios, vas a ser pleno. Señor, le diste a Él lo que yo quería. Tú das a quien tú quieres y yo lo acepto, Señor. Lo acepto y hasta me alegro con Él. Yo quería eso que le diste a Él y se lo diste a otro, Señor. Acepto tu soberanía. No es decirle: injusto, tanto que he estado yo sirviéndote, Señor, para que me salgas con que le das eso al impío, de mi hermano, de mi hermana, de mi primo. Él, el impío, es el que ni te conoce, Señor, y yo te sirvo y se lo das a él. Eso es pelear tu justicia. Te vas a desgastar la vida. Te vas a desgastar la vida y vas a terminar bien desgastado, sin fruto y además dando un pésimo ejemplo cristiano. Pero por el contrario, cuando le dices: Señor, acepto tu voluntad. Si no estaba en tu voluntad darme eso y se lo diste a otra persona, lo acepto. Lo que tú me des está perfecto para mí. Hermano, ese es el paso de madurez. Vas a tener una vida hermosa, llena de fruto y llena de ejemplo a los demás. La mejor predicación que tú le das a tu familia no es con tus labios, es con tu ejemplo y con tu conducta. Cuando te rindes ante la soberanía de Dios y ellos lo ven. Y a mí me ha tocado ver gente rendirse a la soberanía de Dios en todos los niveles, aún en los más dolorosos. Señor, te quisiste llevar a mi hija,
tú sigues siendo Dios. Yo te pedí que la sanaras, pero en tu soberanía decidiste que ella ya se fuera contigo. Tú diste, me tocó verlo, a un varón diciendo: Señor, gracias por los 9 años que me diste a mi hija, que me permitiste vivir con ella. Y yo estaba al lado de él orando. Hermano, la mejor predicación que dio en su vida fue ese varón. La dio ahí viviendo y diciéndole: Señor, me la diste por 9 años, no puedo estar más agradecido contigo. Fue un privilegio tenerla 9 años. Y si decidiste llevártela, es tuya, Señor. Eso es rendirse a la soberanía de Dios al grado máximo. Vas a ser pleno, vas a ser feliz, vas a dar un fruto increíble y vas a dar un ejemplo impresionante. Vas a seguir las pisadas de Jesús. Vas a seguir las pisadas de Jesús. Deja de pelear tu propia justicia y acepta la justicia de Dios. Vas a conocer un nuevo mundo, el mundo de estar satisfecho, de estar contento, de disfrutar lo que tienes, de no compararte con nadie. Vas a conocer la plenitud de Cristo. El día que, como Jesús, encomiendes tus causas al que juzga justamente y aceptes su justicia. Con ese juez tan justo y tan bueno no hay apelaciones. Apelo al juicio, apelo al veredicto. No, aquí es: Señor, tú das, tú quitas y tú siempre serás Dios. Y yo acepto tu soberanía. Yo acepto tu soberanía. Probablemente no sea el sermón más popular, pero es el que más funciona. Es la verdad de Cristo. Cuando aprendes a decirle: Señor, tu justicia sobre mi vida, tu justicia, Señor, vas a ver la gloria de Dios de una manera increíble, increíble. Lograr todo esto en la carne es imposible. No hay persona en este mundo que en la carne le maldigan y pueda bendecir. No hay persona en este mundo que pueda vencer lo malo con el bien. Se necesita ser espiritual. Se necesita haber nacido del Espíritu. Porque lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesucristo era nacido del Espíritu. Si tú y yo queremos ser cristianos genuinos, nacidos del Espíritu, rechazando el pecado y viviendo en santidad, no por falta de oportunidad, sino por convicción, por amor, por honra, por confianza. Veraces, porque sabemos que en nuestra boca está el Evangelio de Cristo y no se puede poner en entredicho. Aquellas personas que vencen al mal con el bien y aquellas personas que se someten a la soberanía de Dios. Ese es un Cristo en esta tierra, que es aquel del que habló el Señor diciendo: las mismas obras que yo hice, tú también las harás y aún mayores. Y si tú quieres ser ese hombre o esa mujer genuinamente, de corazón, te invito a que cierres tus apuntes y te pongas de pie. Bendito Dios, hoy leemos al apóstol Pedro que estuvo contigo, Señor Jesús, y que fue testigo ocular de tu bendito ejemplo. Y lo escribió, Señor,
para que las futuras generaciones de los hijos y las hijas de Dios hoy lo tuviéramos en nuestras manos. Y te damos gracias por esta palabra de vida que es la Biblia. Y dice, para esto fui llamado, para seguir tus pisadas. Y tus pisadas, Señor, Padre, es como ponerse unos zapatos muy grandes, Señor. Nos quedas muy grandes, Señor Jesús. ¿Cómo lo voy a lograr, Señor? Te quiero agradar, Padre, pero me estorba a veces quién soy. Me estorba, Señor, a veces, Padre, el orgullo, el egoísmo. Pero te amo, Señor, con todo mi ser y con todas mis fuerzas. Y quiero ser como tú, Señor Jesús. Yo quiero ser como tú, Señor. Y por eso hoy te pido tu ayuda. Quiero seguir tus pisadas y dejar ejemplo a este mundo, Señor. Primeramente en santidad, Padre. Yo quiero ser santo como tú fuiste santo, Señor, en esta tierra. Y que a pesar de que tuviste oportunidades de pecado y fuiste tentado en todo, tenías una convicción. Tu convicción, Señor, era agradar al Padre, el amor, la honra al Padre, la confianza de que sus mandamientos era el mejor camino. Y hoy, Señor, ya no le voy a creer a este mundo que me quiere llevar, Señor, a poner las manos en lo caliente y quemarme, Señor, y me lo hace ver como muy atractivo, Padre. Voy a confiar en ti, Señor. Yo decido agradarte y te pido, Espíritu Santo de Dios, que pongas el querer como el hacer, tu voluntad en mí. Señor, me has encomendado hablar de tu palabra. Y no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga, Señor. No puede salir el evangelio de verdad y mentiras o exageraciones. Y si lo he hecho, perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Yo quiero ser veraz. Quiero ser confiable, Señor. Quiero que cuando llamen a un testigo, digan, Él es el que dice la verdad siempre. Bendito Dios. Para que cuando hable la verdad del evangelio, digan, verdaderamente lo que Él dice es verdad siempre. Cuando les cuente mi testimonio, Señor, no lo puedan poner en duda porque siempre han escuchado verdad en mí. En el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, también que podamos ser aquellas personas que no se rebajan a la carne y que cuando los maldicen, maldicen como cualquier hombre, sino que se mantienen en el Espíritu y que incluso pueden tener compasión por el que le maldice. Pueden ver el interior del corazón de esa persona lleno de maldad, Señor, y lleno de odio, y saber que está encadenado por el diablo, y en lugar, Señor, de indignarse o de enojarse, poder tener compasión y decir, Señor, por favor, bendícelo, porque no sabe lo que hace, porque está cegado, porque está lleno de odio, y esa vida debe de ser tremenda, debe ser horrible. Poder ver las cosas como tú las veías, como tú las ves, Señor. No desde la perspectiva de la ofensa, sino desde la perspectiva de la compasión. Y así, Señor, nos vas pidiendo aún más llegar a tu nivel, Señor, para lo cual necesitamos de ti. Y es someterme a tu soberanía. Pero ¿cómo no lo voy a hacer si eres bueno en gran manera? Señor, conozco quién tú eres. Conozco tus pensamientos de bien y de amor. Tu ternura, Señor. Padre, te entrego mi vida entera. No lo necesito ni cuestionar. Lo que tengas para mí, Señor, lo acepto, es más de lo que merezco. Es pura misericordia, Dios.
Es pura gracia. Ya no más pelearte en mi justicia. Yo voy a aceptar lo que tú tienes para mí y lo voy a aceptar con una sonrisa. Señor, no me voy a comparar con nadie. Voy a ver tus ojos de amor, Señor. Y sé también que cuando algo me dices que no, es porque no me convenía. Y lo acepto, Dios. Si algo me dices que no, es porque quizá iba a desviar mi corazón, Señor, y lo acepto, Dios. Tú sabes más que yo y me rindo ante ti, Señor. Me rindo ante tu voluntad. Y si mi Señor me dio ejemplo, aún entregando su vida en una cruz, hoy yo tomo su ejemplo y te digo, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Y que tu nombre sea siempre exaltado. Bendito Dios. Tú eres bueno y eres bueno siempre. Tú eres justo y eres justo siempre. Tú eres misericordioso y eres misericordioso siempre. Nunca me has dejado. Nunca me has desamparado. En ti está puesta toda mi confianza, Señor, y toda mi fe. Y yo te amo, bendito Salvador, bendito Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios.